Gracias Nicolás, gracias Bruno. Esto que yo voy a decir es producto primero del conocimiento de cosas, informaciones, conversaciones a lo largo de estos años. Y uno va acumulando eso. Y en base a esas informaciones, a esos datos que uno tiene, muchos datos, yo voy a lanzar esto que es una hipótesis nada más, pero habría que comprobarla, no sería difícil. Me explico, Tania. Esto que voy a decir es, creo, de lo más, algo muy importante para tratar de buscar explicación a lo que Fidel dice ahí y a lo que Gaddafi me decía por teléfono hace pocos días. Gaddafi me decía, estoy boquiabierto. Gobiernos que hasta hace pocos días eran amigos, mandaban aquí misiones económicas, etcétera, emisarios, de repente están todos alineados contra mí, contra Libia. Y Fidel lo toca ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué los mueve? ¿Por qué? ¿Por qué esa voracidad, digámoslo así? No solo se trata del petróleo, el petróleo es un factor muy importante, claro. Ahora yo digo lo siguiente, Nicolás, tú estabas conmigo en esas conversaciones. Yo recuerdo que veníamos volando hacia Trípoli en noviembre, veníamos de Damasco, Trípoli. Y yo vengo leyendo en el avión, estudiando cosas y tal, preparando los temas a conversar en Libia. Y estoy leyendo informaciones sobre Libia, pues, actualizando datos, viendo el mapa, recordando la población que tiene Libia. Libia es un país que tiene 6 millones de habitantes aproximadamente. Tiene 1 millón y largo de kilómetros cuadrados de territorio. Es una historia muy particular. Tiene esos yacimientos de petróleo que son unas reservas que llegan a cerca de, creo que son 30 o 40 mil millones de barriles de crudo. Petróleo, reservas probadas y sobre todo petróleo, la mayor parte livianos. Estados Unidos se está quedando sin petróleo. Yo siempre pongo el ejemplo, Ramón, la comparación con un vampiro. Imagínate el desespero de un vampiro. ¿Qué no sería capaz de hacer un vampiro que no ha chupado y está saliendo el sol? Y sabe que si no chupa sangre, antes de que salga el sol, se muere. Así está el imperio. Es un vampiro. Anda desesperado por el petróleo. Y vaya cómo traga petróleo ese vampiro. 20 millones diarios de barriles se chupa solo Estados Unidos. Y teniendo apenas 5% de la población del mundo, se chupan 20% de la producción mundial. ¿Sí? Ese modo de vida no lo aguanta este planeta, no lo aguanta. Está quebrando el planeta, se está quebrando, está el modelo, pues, el modelo. Ahora, además del petróleo, Tania, digo, yo venía leyendo y llamo a Nicolás, ven acá, esta cifra a mí me parece como exagerada. Me llamó la atención. Ustedes saben que Venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes. Libia tiene 6 millones. Las reservas internacionales de Venezuela están en cerca de 30.000 millones de dólares. Más que suficiente. Más que suficiente. Bolivia tiene millones de habitantes, tiene Bolivia, ya tiene 10 millones. Y tiene cerca de 10.000 millones de dólares en reserva, está llegando a 10.000 millones. ¿Ve?
Alemania, ¿cuántos habitantes tiene Alemania ahorita? Busquen los datos por ahí, a ver. Computadora, internet. ¿Sí? Sería bueno tener una relación de la cantidad de habitantes, el tamaño de la economía y las reservas internacionales. Eso tiene una relación, pues. Tiene un marco lógico, matemático, económico. Entonces, Libia, con 6 millones de habitantes, yo veo en la carpeta y dice 180.000 millones de dólares en reservas internacionales. 6 veces las reservas de Venezuela, dije yo, Dios mío. Y con además 1/5 de la población venezolana. Ustedes saben de matemática y entienden lo que estas magnitudes significan. Yo dije, Dios mío, qué gigantesca reserva tiene Libia para la población que tiene. Y fue uno de los temas, por cierto, que hablé con Gaddafi, porque recuerdo que Fidel lo habló conmigo un día, y Fidel me preguntó, Chávez, cuando tú llegaste, eso fue hace como 8 años, algo así, me dijo Fidel, Chávez, cuando tú llegaste, yo tengo aquí los datos, Venezuela tenía 14.000, 13.000 millones de dólares en reserva. Ya veo que van por 20.000, me alegro mucho, pero... Y me dijo, ¿hasta dónde tú crees que es lo correcto? No sabía yo ni papa de eso, ni papa. Y Fidel me dijo, Chávez, sería bueno, yo te sugiero, con mucho respeto, que tú revises todo eso con tu equipo, ¿no? Para que tengan bien claro eso. Porque entonces me lanzó la pregunta, ¿no? La pregunta orientadora. Maestro, que es él. Me dice, porque suponte tú que el petróleo siga subiendo, Chávez. ¿Qué vas a hacer tú con tantas reservas? ¿Qué va a hacer Venezuela? Ponte tú que llegue a 80.000 millones de dólares. ¿Dónde los tienen depositados, Chávez? Averigua para que tú veas. Seguro que están en los bancos de Estados Unidos y los bancos de Europa. Porque es así, ocurre en el mundo, en casi todo el mundo. Cuando yo llego, nos espera en el aeropuerto el canciller de Libia, el canciller Musa, viejo amigo. Y entonces yo le hago la pregunta a él, con mucho cuidadito. Le digo, mira Musa, oye, yo venía leyendo en la carpeta unos datos, una información que me pareció como curiosa al menos. Le digo, ¿cuál es la reserva? Yo leí que ustedes tienen 180.000 millones. Entonces me dijo Musa, no, esa cifra no es. Y yo le digo, aclárame, porque yo creo que es, está aquí. Me dice, no, son 200.000 millones. Y yo le hice la pregunta, aprovechándome, bueno, del afecto y la amistad y la confianza, le dije, ¿y qué van a hacer ustedes con tanta plata? Bueno, y a Gaddafi le hice un comentario al respecto y lo hablamos. Y luego con el primer ministro nos reunimos también. Bueno, ahora fíjate una cosa, Tania. No puedo decir nombres, no debo, sí puedo, pero no debo, más allá. Pero a mí me consta de gobiernos europeos. Europa está en una crisis económica, solo que ellos tratan de taparla, tratan de minimizarla, y también Estados Unidos. Solo que la Europa no tiene la ventaja que tiene Estados Unidos tiene la máquina de hacer dólares, y ellos hacen los dólares de manera irresponsable cuanto les da la gana. Y Estados Unidos ha comprado el mundo, medio mundo, con puro papel como este, que no tiene ningún valor de verdad. Compran con papel sin ningún valor de verdad, compran petróleo, oro, productos de todo tipo, etcétera. Y pagan con eso. Es una verdad. La dictadura del dólar, y sobre todo después que Nixon, como Fidel lo explica muy bien, rompió con el patrón oro. Europa no tiene esa ventaja porque no es imperio, dejó de serlo hace tiempo, aunque conservan algunos, ¿no?, viejas ínfulas imperiales. Me cuentan que un día llegó el rey de España, buen amigo nuestro,
a Cuba en una cumbre iberoamericana. Entonces iba Fidel paseando a los presidentes, visitantes por el palacio, y de repente llegan a un lugar donde hay una silla muy grande, así tú sabes, majestuosa, un lugar X, no sé dónde. Y entonces dice, se quedan todos en silencio mirando la silla, está Fidel y el rey a su lado, y Fidel, como ocurrente siempre, le dice: he allí la silla, su majestad, esperando por su retorno. Esperando su retorno. Entonces, cuánta anécdota. Ahora, hay gobiernos europeos que, oye, y esto desde los más grandes, no voy a nombrar ninguno, desde los más grandes. Inglaterra tiene una crisis ahorita, compadre. ¿Tú no ves que están recortando sueldos, pues? Recortando sueldos, incrementando la edad de jubilación, negándole a los trabajadores derechos que han logrado a lo largo de tantos años de lucha, sindicatos y luchas revolucionarias algunas, reformistas otras, socialdemócratas, etcétera, etcétera. Bueno, Fidel lo dice ayer. Fidel dice por ahí, hasta mi amigo el rey de España desfiló ante Gaddafi. Casi todos fueron, en los últimos tiempos, Condoleza. ¿Ve? Gaddafi lo invitaron a Italia, Berlusconi. Mire, el día que yo llegué a Libia, creo que Berlusconi se había ido el día anterior. Silvio Berlusconi. Creo que Sarkozy también estuvo allá. ¿Y sabes en qué andaban casi todos? Buscando dinero, buscando inversiones que depositaran parte de las reservas de Libia en los bancos europeos, compitiendo un país con el otro, a ver quién chupaba más. De allí yo saco una hipótesis. No solo es el petróleo, es que los 200.000 millones de dólares de reservas internacionales de Libia hoy, ¿dónde están depositadas? Tú no ves que están anunciando congelamos las cuentas de Gaddafi. No, que Gaddafi le estamos congelando las cuentas. ¿Serán las de Gaddafi o serán las de Libia? Que respondan los que tengan que responder. Que respondan los que tengan que responder. Pero hay gobiernos europeos que ahorita se frotan las manos por 5.000 millones de dólares. Bueno, aquí hay 200.000. Imagínate qué les habrá dicho el imperio a algunos gobiernos europeos. Bueno, ahí están esas cuentas, congélenlas pues. 200.000 millones de dólares equivalen aproximadamente a casi 4 años de producción de petróleo libio. Todo lo que cuesta la producción de petróleo libio por 4 años. Es posible que algunos estén diciendo, con esto yo me resuelvo la crisis que tengo aquí. ¿Ve? Bueno, es una vieja historia de saqueo. Entonces, repito, esta es una hipótesis, una hipótesis. Pero valdría la pena que alguien respondiera, ¿dónde están en este momento los casi 200.000 millones de dólares de las reservas internacionales de Libia? ¿Qué banco los tiene? Ah, bueno, si tú me dices que están... una vez me dijo Fidel, mira Chávez, en verdad, a la hora de una agresión, porque nosotros, Venezuela, movió sus reservas de Estados Unidos a otros bancos, pero es en Europa, evitando que el imperio yanqui, bueno, nos vaya a congelar o a intervenir y se vayan a adueñar de nuestras reservas como han hecho con medio mundo cada vez que les da la gana. Con Cuba lo hicieron. A Cuba le quitaron unas reservas que tenía cuando llegó la revolución y se robaron. Eso es un robo, pues, es un robo. Ahora, en este caso de Libia no es solo Estados Unidos, es Europa también. Que alguien responda, ¿dónde están las reservas internacionales de Libia? Que son, ya lo he dicho, casi 200.000 millones de dólares. ¿Quién está planificando robárselas?